Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Astro Hello World. En este caso vamos a aprender sobre las sentencias condicionales, pero en este caso la condicional if, ya que hay más, pero en esta ocasión solo vamos a aprender para qué sirve esa condicional llamada if. Y bueno, una sentencia condicional es una instrucción o grupo de instrucciones que al cumplirse dicha condición, el programa ejecuta la instrucción que ha sido asignada a esta condición. Estas sentencias condicionales nos ayudan a controlar las decisiones en el programa, haciendo uso de la lógica. De esta manera comprueban si la condición es verdadera o falsa, y respecto a eso se lleva a cabo una acción. Y bueno, para la sintaxis de las condicionales en Python es primero poner if, luego la condición lógica, y para indicar a Python que ya hemos terminado de escribir nuestro condicional, les ponemos al final dos puntos. Entonces sería if, la condición lógica y al final dos puntos. Una vez hecho esto, nuestro programa evalúa esa condición y verá si es verdadera o falsa. Y si es verdadera, va a ejecutar las líneas de código que están dentro de esa condicional. ¿Y cómo sabemos si unas líneas de código están dentro de una condicional? Bueno, eso es por la indentación. Si ponemos if, la condición lógica, dos puntos, cerrar nuestro condicional, y abajo, para que se sepa que esta instrucción está dentro del condicional, se le pone una tabulación, o sea, presionamos el botón tab en el teclado, y a eso en programación se le llama indentación. Y podemos poner la cantidad de instrucciones que nosotros deseemos, pero siempre y cuando tenga la indentación adecuada. Y esa fue la sintaxis de una de las sentencias condicionales, pero ahora veamos su comportamiento, y vamos a explicarlo con un diagrama de flujo. Primero vemos que está el inicio, que es donde se inicia el programa. Luego pasamos a la condición, y el programa evalúa si esta condición es verdadera o falsa. Y si es falsa, vemos que no pasa nada y el programa se termina. Pero si es verdadera, se ejecuta una instrucción que nosotros le asignamos a esa condición. Y luego va a buscar una instrucción fuera del condicional, pero como vemos que no hay nada más, el programa finaliza. Ahora vayamos a la programación para entender esto de una forma más práctica. Y bueno, esta vez estamos en Visual Studio Code y creamos nuestro archivo. Y le ponemos nombre de condicional.py o condicional if.py. Y ponemos, por ejemplo, declaramos una variable número que se llame número que tenga el valor numeral de 5. Y ponemos una condicional. Primero if. Luego la lógica, que sería si número es igual a 5. Con este doble igual estamos comparando. O sea que si la variable número es igual al valor 5. Recordemos los dos puntos para que Python sepa que hemos finalizado nuestra condición. Y pues nuestra condicional, al estar comparando, tiene que verificar si lo que está haciendo pues es verdadero o falso. Y para imprimir algo y para poner una acción dentro del condicional, tenemos que poner una indentación. Y para eso presionamos Tab. Y perfecto, le ponemos print, que imprimas algo en la pantalla. El número es 5. Así de fácil. Y luego, fuera de la condicional, ya que no le ponemos indentación, que nos ponga el texto de fin. De esta manera declaramos la variable número y le ponemos el valor de 5 y le decimos que si a la variable número es igual al valor 5, nos imprima el texto el número es 5 y luego que nos imprima fin. Así que vamos a ejecutarlo. Clic derecho, Run Code, y aquí nos sale, ¿no? Ya que número sí es igual a 5, nos imprime este texto. El número es 5 y también nos imprime fin, ya que esto estaba fuera del condicional, así que no tiene que cumplirse el condicional para que se imprima fin. Pero ¿qué pasa si número no es igual a 5? Aquí le ponemos 15. Entonces, esta comparación sería falsa. Así que veamos qué nos da. Clic derecho, Run Code, y solo nos imprime fin, ya que esta condicional no es verdadera, es falsa. Por lo tanto, esta línea de código no se ejecuta. Ahora vayamos a hacer otro pequeño proyecto. Primero vamos a comentar esto para que nos ejecute. Ya vimos cómo comentar código en videos anteriores. Y declaramos la variable matemáticas, que es igual a 18. Lo que vamos a hacer acá
será un programa que nos diga si hemos aprobado o no el curso. Bueno, en este caso el año, ya que son varios cursos. Y las notas las vamos a poner del 0 al 20. Por ejemplo, matemáticas que sea 18. Comunicación que sea 15. Biología que sea 16. Historia que sea 14. Y luego declaramos la variable promedio, que sería igual para sacar el promedio de todo. Es decir, la fórmula sería matemáticas, pero primero le ponemos así paréntesis. De ahí van a ver matemáticas más comunicación más biología más historia entre 4. ¿Y por qué 4? Ya que la fórmula es la suma de todos los números entre el número de los sumandos. Esto quiere decir la suma de todas las notas entre el número de cursos. Es decir, hay un curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos. Por eso lo ponemos entre 4. Y luego le ponemos si. If significa sí en español, ya que if es una condicional y esta está en inglés. Así que si lo traducimos sería como si esto es verdadero pasa tal cosa. Eso significa if. Ok, entonces ponemos si promedio es mayor o igual a 11. Vamos a poner print aprobaste. Listo, nada más. Clic derecho, run code. Y nos dice que aprobamos. ¿Por qué? Vamos a ver. Print promedio. Para saber cuánto tenemos de promedio. 15.75. Y si queremos podemos comprobarlo. 18 más 15 más 16 más 14 nos da un total de 64. Y si lo dividimos entre 4 nos dan el resultado de 15.75. Entonces vamos a poner otras notas para ver qué pasa. Ponemos acá, por ejemplo, 10, acá 9, acá 6 y aquí 4. Clic derecho, run code. Y solo nos da nuestro promedio, ya que aquí le hemos puesto si el promedio es mayor o igual a 11. 7.25 no es igual a 11, por lo tanto no nos ejecuta esta línea de código, que es imprimir la palabra aprobaste. Ahora lo vamos a poner un poco más estético. Ponemos acá 19, otra vez acá 14, 10 y ponemos aprobaste con coma. Vamos a concatenar promedio. Esto ya no necesitamos, así que lo ponemos como comentario. Run code. Y listo, como vemos, aprobaste con 14.75. Y aquí está, este es nuestro pequeño proyecto donde vemos si hemos aprobado o reprobado alguna cosa. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que te haya gustado y que hayas entendido sobre todo. Y bueno, me despido no sin antes invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. Yo soy Astro Hello World y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!